Hola, yo soy Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Indomable. El podcast en donde platico con especialistas para entender mejor temas que nos permitan tomar mejores decisiones. Desde hace un par de años escuchamos en México frecuentemente el término masa madre cuando hablamos de pan. Lo relacionamos con mejor calidad, sabor y beneficios para la salud como facilitar la digestión, menor cantidad de gluten en comparación al pan tradicional, bajo índice glucémico, rico en vitaminas y minerales, entre muchos otros. Pero, ¿qué es la masa madre? Tania nos lo explica. Tania Boker es licenciada en comunicación por la Universidad Anáhuac Mayab y también estudió una licenciatura en gastronomía. Ha tomado diversos cursos en repostería y panadería de la mano de chefs como Fernanda Covarrubias y Jesús Escalera en Guadalajara. Ganó el segundo lugar en el tercer concurso de repostería tradicional y el primer lugar en el encuentro culinario Hermanos en la Milpa y la Cocina organizado por el CONACYT. Descubre en este episodio qué es la masa madre y cuál es la diferencia entre preparar un pan tradicional a uno con masa madre. Hola Tania, me da mucho gusto que estés acompañándome en este episodio de Indomable. No, muchas gracias por invitarme. Gracias por tenerme contigo aquí. Un placer. A ver, cuéntame, ¿qué es eso? Digo, está muy de moda todo, se escucha que pan de masa madre Sí. y todo mundo va y lo compra, pero realmente no terminamos de entender qué es. Así que me gustaría que empieces a explicarme todo desde el principio. ¿Qué es el pan? ¿Cómo se hace el pan tradicional? ¿Y qué diferencia hay entre el pan que comúnmente conocemos con estos panes que dicen que están hechos con masa madre? Pues bueno, a ver. Mira, el pan, tal cual, es una mezcla de 4 componentes, ¿ok? ¿Qué son? Agua, harina, sal y levadura. Eso es lo que compone el pan. No necesitas nada más. Es todo lo que lo conforma. ¿Ok? Ahora, existe una diferencia entre el pan comercial, digamos, el que compras en cualquier panadería, ¿no? Y el pan de masa madre. Y ese componente que hace la diferencia es la levadura, ¿ok? Tenemos 2 tipos de levaduras con las cuales tú puedes hacer pan. Tenemos la que tú consigues en el súper o la que conocemos que es como de granito. Uh-huh. Ajá, que es La como levadura. harina, parece harina y normalmente se le echa todo. Que exactamente, que Ok. vienen en sobrecitos, ¿no? Esa es la industrial, Esa es la industrial, el digamos, royal ¿no? que compramos. El Royal es otro tipo de leudante. Ok. Es otra cosa, no es, va por no, ahí. no. Pero es producida, digamos, en fábricas, ¿no? Ok, Es un organismo vivo, pero pues es producido o se hace en fábricas, ¿no? ok. Ese es un tipo de levadura que tenemos que tú puedes agregar al pan para hacer pan. Y es la forma en la que se hace la mayoría del que Exactamente. pasa el panadero en la puerta de tu casa o pan Exactamente. perlita, todos estos Exactamente. famosos. Panadería Exactamente. Montejo. O sea, ok. Panadería más comercial, digamos, ¿no? Ok. Ese es un tipo de levadura que utilizamos, ¿no? Que se utiliza. Pero tenemos otro tipo de levadura, que es un tipo de levadura que se produce de manera orgánica, o sea, a través de un proceso muy orgánico y natural, uh-huh, que es la masa madre. Ese es otro tipo de levadura con la que tú puedes hacer pan. ¿Y qué es la masa madre? ¿Y qué es la masa madre? Bueno, la masa madre es una mezcla, tal cual, de agua y harina también, uh-huh, en la que hay ciertos microorganismos, ciertas colonias de microorganismos y de levaduras que están trabajando, que están habitando en esa mezcla, uh-huh, que están descomponiendo el almidón que conforma la harina, uh-huh, y que producen sustancias como por ejemplo es el etanol y el ácido láctico, y con la cual tú puedes hacer pan. O sea, la masa madre tal cual es eso. Es una levadura natural, ¿no? Es una mezcla de estos componentes que te comento. Ok, entonces, para hacer pan, agua, harina, sal, ¿y qué otro dijiste? Y levadura. Y la levadura. Uh-huh. El pan tradicional que conocemos, esta levadura es una levadura que sí es natural, pero es industrializada, es Ajá, química. exactamente. ¿Ok? Y lo que, el que se conoce como masa madre, en lugar de este polvito, utilizan, es una mezcla
hecha con agua y harina. ¿Y qué? Más todos estos Ok. microorganismos que forman, que pasan a formar parte. Que hacen un proceso de fermentación, Exactamente, etcétera. tienen un proceso y Entonces, esta mezcla, sucede ¿pero eso. que es líquido? ¿Es Eso, sólido? si tú la ves, si tú haces una masa madre, si tú ves una masa madre, Ajá. es tal cual, parece una masita. Una masita. Una masita líquida, ¿no? Así. Ok. Aguadita. Aguadita, ¿no? Ok. Exactamente. Entonces, en lugar de ponerle a esta mezcla de agua, harina, sal, en vez del polvito, le pongo esta bolita de masa. Exactamente, O sea, es como juntar masa con masa. Exactamente, masa Ok. con masa. Y es eso, sí, sencillito, se le llama masa madre. Exactamente. Y Esa entonces, es la masa madre. y entonces, ¿qué tanto show de guay, masa madre? O sea, ¿cuál es o sea, bueno, hay muchos beneficios para la salud, pero quiero comprender por qué, o sea, en cuanto al procedimiento o a los resultados obtenidos del pan, ¿cuál es la diferencia de utilizar masa madre en lugar de... antes que nada, ¿cómo se hace la masa madre? Bueno, ya me lo dijiste, pero ¿cómo es que se fermenta? O sea, esos microorganismos, ¿cómo llegan a esa mezcla de agua y harina? Bueno, si tú quieres hacer una masa madre, que cualquiera, de hecho, cualquiera puede hacer su propia masa madre, y de hecho pudimos ver que desde que empezó la pandemia como que hubo un incremento, ¿no? Como que empezó todo el mundo a hablar de la masa madre, ¿no? Es que realmente es algo sencillo, ¿no? O sea, tiene ciertos cuidados que tú tienes que llevar a cabo para poder hacerlo. Es un proceso, es un procedimiento, pero cualquiera lo puede hacer, porque cualquiera puede agarrar harina y agua en su casa y hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Literalmente agarras una proporción de harina y agua, las mezclas, te va a quedar como una masita así pegajosa, sin forma, y la vas a dejar unos días reposando ahí en la meseta de tu casa, en la mesita de tu casa. A temperatura ambiente. A temperatura ambiente, la vas a dejar ahí ser, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ambiente, así como está el polvo flotando así en el ambiente, también existen levaduras salvajes, se llaman levaduras salvajes, y microorganismos, microbios, que están igual flotando y existiendo en el aire, y que caen en esta mezcla que tú dejas ahí reposando. Entonces van a caer de manera natural ahí. O sea, dejas destapada esta mezcla. La dejas destapada, en un traste. En un trastecito. Y entonces van a caer ahí y ellas mismas se van a empezar a alimentar del almidón que está en la harina, ¿no? En la harina. Y van a empezar a descomponerlo, ¿ok? Y van a empezar a trabajar y a vivir ahí y como una familia, ¿no? O sea, empiezan a alimentarse, crecen, se reproducen ahí mismo y se alimenten de la misma y empiezan a producir sustancias, ¿no? Y eso que antes era agua y harina nada más, con el tiempo se convierte en tu masa madre. Ok, que antes de empezar a grabar me habías comentado que estas sustancias es el alcohol y el etanol. Etanol, que son alcoholes, ¿no? Etanol. Ok. Y ácido láctico. Ácido láctico. Ok, entonces literal es un proceso de fermentación totalmente natural. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tarda todo este proceso? Pues digamos que en una primera etapa, son aproximadamente a partir de una semana, digamos, tú ya puedes ver que realmente tu agua y harina ya no es agua y harina nada más, ¿no? De hecho, no. Desde los 3 días tú ya puedes ver que ya empiezan a haber cambios, ¿no? Pero digamos que los 7 días, a la semana, 10 días más o menos, ya es muy evidente que ya no nada más es agua y harina, ¿no? Existen ciertos aromas, ciertas texturas, cierta apariencia. ¿Y no se pudre? Con este calor. No se pudre con este calor porque justamente lo que estas bacterias hacen, las bacterias acidolácticas y las levaduras, lo que hacen es que eliminan, por ejemplo, al producir el alcohol y el ácido láctico, esas sustancias que producen eliminan otros tipos de microorganismos que no pertenecen a la colonia, que no son ellos mismos, y entonces mueren, y entonces solamente se quedan esas bacterias y levaduras buenas, que son las que queremos conservar, ¿no? Entonces, no se descompone. Sí como te comentaba, lleva un proceso para que no se descomponga, y para que tú ayudes a que estas colonias de bacterias y levaduras se reproduzcan y prosperen.
y entonces puedan matar o eliminar todas estos microorganismos que no queremos. Ujú. Y entonces no se descompone, aunque haya mucho calor. O sea, sí es un proceso de fermentación, pero no es que nos haga mal o Exactamente. es totalmente normal. No. Y una vez estaba yo googleando justamente en la pandemia y que decían que métele cáscara y pepita de uva y de no me acuerdo qué otras frutas. O sea, sí literal como basura orgánica. Ajá. Sí, sí puedes, o sea, tú le puedes agregar sobre todo frutas, Ok. más que nada son frutas. ¿Y eso por qué? Porque, ¿Ayuda al proceso? qué es lo que contiene? O sea, las frutas contienen azúcar, ¿no? Tienen una forma de azúcar. Ok. Y entonces esas levaduras se alimentan igual de ese azúcar, así como se alimentan del almidón, que ya está en la harina, se alimentan también del azúcar. Y entonces digamos que existe la creencia, o bueno, en realidad sí sucede eso, de que les ayuda pues a tener alimento, ¿no? A tener, es como una mascotita. A este ser vivo, los Exactamente. microorganismos. Se Ok. alimentan también de ese azúcar que está en la fruta y entonces pues les ayuda, ¿no? Además, se supone que al agregarle tus frutas, tú puedes como que tener masas madres Ok. que tengan diferentes o que produzcan diferentes sabores o aromas, ¿no? Que esto se debe a los diferentes microorganismos que van a tener cada una dependiendo de lo, Pues ¿no? es parte del mismo proceso que ocurre que te digo de descomposición y de fermentación. O sea, es como por ejemplo, si tú agarras piña y se fermenta, Ok. ¿no? La cáscara de la piña, por ejemplo, y se fermenta, tú obtienes tepache. Pero si, por ejemplo, tú agarras manzana y digo, el tepache tiene ciertas características y aromas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, agarras manzana y también pasa por un proceso de fermentación, vas a obtener sidra de manzana, ¿no? Que va a tener otras características aromáticas y de sabor, ¿no? Entonces, pues, al tú agregarle estas frutas a tu masa madre y estas bacterias y levaduras que están en tu masa madre, descomponerlas, o sea, vas a obtener diferentes aromas y sabores. Entonces, por ejemplo, no va a ser lo mismo si tú tienes por ejemplo, una masa madre a la que le agregaste piña que una que a la que le agregaste manzana. Ok. ¿No? Es lo que así es, ¿no? Ok. Entonces me dijiste que una semana tarda todo este proceso de fermentación. ¿Y qué pasa después? O sea, después de esa semana ya fermentó, ya está lista la masa madre, ya puedo comenzar a hacer pan. Después de esta... No, en realidad no. O sea, después de esta semana, digamos que ya va a tener una cierta fuerza. O sea, si tú llevaste bien el cuidado y todo, ya va a tener una cierta fuerza o una cierta resistencia, o ya va a haber una cierta cantidad de bacterias y levaduras que va a permitir que no se muera tan fácilmente, ¿no? Pero tú tienes ¿Cómo que no se muera fácilmente? Es que realmente es un ser vivo, ¿no? O sea, son seres vivos que están en tu masa. Si tú tienes tu masa madre y no le das de comer, porque tú tienes que darle de comer, ¿Cómo que tengo que darle de comer? la alimentas. ¿Y de qué se alimenta? Se alimenta de agua y harina también. O sea, a ver. A ver, me habías dicho que tarda una semana. Yo pensé que agarro agua, harina y lo dejo una semana y pasa esa semana y ya estuvo. Pero me está diciendo que se tiene que alimentar. ¿De qué el alimento? O sea, cada día le voy poniendo más agua, harina, agua, harina, agua, harina. Exactamente. Cada día tú la alimentas con agua y harina, porque es de todo lo que se compone la masa madre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, o sea, tus levaduras son animalitos, ¿no? Ajá. ¿Y las ves? Las bacterias también. No se ven. No se ¿Y ven. cómo sabes si ya se murió o no? Porque empieza a cambiar el color, empieza a oler así como medio raro, ¿no? Empiezan a salir hongos, por ejemplo. Ah, no Hongos. debe de salir hongo. No debe salir hongo, no deben de salir hongos. Y ahí es cuando tú sabes que ya No ya se fue, logró. ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Ajá. Entonces, pues es como un animalito, ¿no? O sea, tú tienes que darle de comer y de beber para que pueda sobrevivir y entonces pueda seguir trabajando, se pueda seguir alimentando y pueda seguir trabajando, ¿no? ¿Qué pasa si no le pones un día agua y harina? Si no le pones un Se día agua muere. y harina, a lo mejor no se va a morir, pero se debilita. O sea, si tú no le das comer a tu ok. mascota, se va a poner ¿Y cómo sabes débil, ¿no? que ya creció o ya está lo suficientemente fuerte? Pues digamos que existe un periodo, ¿no? Estándar más o menos, que es como de 2 semanas, en el que se supone que ya tú puedes hacer pan si utilizas tu masa madre, ¿no? Si tú seguiste... Entonces no es una semana como me habías comentado.
Es entre 1 semana y 2 semanas. Ah, ok. O sea, tú ¿Sí? tienes que ir viendo. Exactamente. ¿Y ¿no? cómo sabes? Pues haciendo pan. Haciendo pan para ver, o sea, si tú haces tu pan y no leudó y no infló, pues es que a lo mejor todavía no tenía la fuerza. Es que la masa madre es la levadura natural, es lo que Exactamente, no habíamos entendido. Es una levadura natural. O sea, es todo un arte, Es un toda una ciencia. proceso. Es una ciencia tal No, cual. es que la ciencia es Realmente. exacta. Y esto no es exacto. O sea, justamente algo que, o sea, es que es como, no es como que tú digas, paso 1, tanto de agua, tanto de harina, espera tanto, ponle más de esto y espera tanto a los tantos días. Ya. No, sino es un proceso, es un procedimiento que tú tienes que ver, es al tanteo. Literal es al tanteo, porque no es como una receta estandarizada que tú puedas, A más B más C me va a dar D. No, sino tienes que agregar, ver, hacer pan, probar. No, todavía no está listo. Volver a alimentar, volver a esperar y así. Pero no, sí, pero no tiene que ser tan complejo. O sea, tú agarras, y de hecho si tú entras a internet y lo googleas, lo buscas, y lo buscas, vas a encontrar estas recetas, ¿no? Digamos, de cómo hacer masa madre, ¿no? Y si es un poco un proceso Tedioso. estandarizado, digamos, de alguna manera, porque son los mismos pasos que tú vas a hacer y que otra persona va a hacer para poder obtener masa madre, ¿no? O sea, literal mezclas agua con harina, ujú, y digamos que a los 2 días, ujú, si tú lo hueles ya vas a sentir así como que un aroma, un olorcito como alcohol. Ok. Literal huele como alcohol o acetona más o menos un Ok. poquito. Y entonces tú ya sabes que ya no es agua y harina nada más, porque ya tiene otro aroma, ¿no? Ok. Entonces tú le vas a dar, lo que haces es que le quitas una parte, la mitad, digamos, de esa mezcla le quitas la mitad. La puedes tirar si quieres, ¿no? O la puedes usar para hacer otras cosas. X, ¿no? O sea, la puedes tirar, digamos. O sea, la separas. La separas. Y a esa parte que tú conservas le vas a dar otra vez agua y harina. Le estás dando de comer. Es una mascota, digamos, ¿no? Esa es la forma de crecer la masa madre. De crecer la masa madre y ¿O de por hacerla... qué lo separar? ¿De hacerla Sí, qué? y de hacerla fuerte, ¿no? De fortalecerla. O sea, si tú... por ejemplo, si tú no separaras tu masa madre y no tiraras nada de ella, y nada más le agregas agua y harina, y luego los 2 o 3 días le agregas agua y harina otra vez, y así, al final te vas a quedar con una cantidad, o sea, no vas a poder mantenerla, ¿no? Porque vas a tener o sea, se va a ir sumando todo el agua y harina, todo el agua y harina, el agua y harina que le agregas, ¿y dónde vas a guardar toda esa masa? No se puede. Ok. Entonces, simplemente es para hacerlo... Como más compacto. Más compacto. Más compacto el ecosistema. Ajá, de o sea, más bacterias, bien la ok. cantidad, ¿no? La La cantidad que tú cantidad. tienes, ¿no? Para conservar nada más una pequeña parte, ujú, Ajá. vas a agarrar tu agua y harina, tu masita esa, tiras la mitad y a los 2 días le vas a dar otra vez agua y harina, Ok. ¿ok? Y si te pasa, o sea, sí puede pasar que o sea, que pase una semana, hagas pan, dices todavía no está listo, esperas otra semana, no está listo, la tercera semana se me murió. ¿Qué pasa si después de esperar se te muere? Sí puede pasar, pero más bien pasa si no la cuidaste, ¿no? Si no la alimentaste lo suficiente, ¿no? Si fuiste descuidado, pues entonces, pues tal cual esos animalitos que te digo, ¿no? Las levaduras, si tú no les das de comer, se te van a Se morir, mueren. ¿no? Ok. ¿Y cuánto? O sea, ok. Entonces, suponiendo que ya hiciste tus pruebas, ya pasaron 2, 3 semanas, ya está bien la masa madre, ya la tienes, la guardas en el refri. Exactamente, la y, puedes guardar. y cuando vayas a hacer tu pan, cuando te diga, en vez de agregar el polvito industrializado de la levadura, agregas esa bolita de masa y tráscatelas. Exactamente. Y, ok. Y ya, y haces tu pan Y tradicional. pan, tal cual. Entonces puede hacer cualquier tipo de pan, concha, cuello, bolillo o qué, o cualquier se puede pan, hacer pan de cualquier tipo- zanahoria. Pan dulce, cualquier tipo de pan tú lo puedes hacer. Obviamente no va a quedar igual que si tú lo haces con levadura comercial, ¿no? ¿Cuál es no queda igual en qué sentido? En el En- aspecto, en el En sabor. aroma, en aspecto, en A textura. ver, ¿cuál es la O diferencia? sea, por ejemplo, si tú comparas un El baguette. aroma. Un baguette. Ajá, digamos, el agarras un aroma. baguette, ¿no? Y comparas un baguette hecho con levadura comercial Ajá. y uno hecho con levadura de masa madre. Ujú. La textura, para empezar, es muy diferente, ¿no? Uno va a ser muy así como esponjosito, como una esponjita, suavecito. Ajá, de una ¿Esa es la miga. industrial? Esa es la industrial, ajá. Ok. Va a ser muy, muy suavecito, ¿no? Y el otro, digamos que tiene una cierta textura
yo la describiría como gomosa, o sea, como... Chiclosa. No es como, ajá, un poquito como chiclosita, pero no Ok. es agradable, ¿no? O sea, Ok. la verdad es que es muy rico, ¿no? Pero es húmeda. Sí, es O como un más poquito húmeda. más húmeda. Como Ok. más húmeda, ¿no? Y la otra es más como seca, como más Como lija, como digo. se siente como una esponjita, Ajá. literal. Es muy, muy, muy suavecita, ¿no? Y la de masa madre no es tan suave. Chiwi. Es más, exactamente, como Ok. más masticable, ¿no? Exacto. Y, ok, esa es textura y sabor. Sabor, una característica muy, muy particular de la masa madre es que es ácida. Ujú. Tiene una acidez que en un pan hecho con levadura comercial tú no vas a encontrar. Por el ácido láctico que Por me el dijiste ácido láctico que se libera produce, en la exactamente. fermentación. Y no a todos les gusta ese sabor, Claro. esa acidez que tiene, ¿no? Ok. Pero a muchos les agrada y la verdad es que a mí en lo particular Está es una acidez rico. que me gusta mucho, que me agrada mucho, ¿no? ¿Y tú has hecho de que pan de zanahoria con masa madre? O es que, ¿sabes qué? Veo que normalmente en estos lugares que te dicen, vendemos pan de masa madre, hacen su pan dulce tradicional y tienen de masa madre solamente esos así redondos que El parecen pan salado, piedras. digamos, ¿no? Exacto. Baguette, pan salado, ¿no? Exacto, exacto. Sí, o sea, es como más común encontrar panadería salada hecha de masa madre, pero realmente tú puedes Todo. hacer todo. Pan dulce, pasteles incluso con masa madre, pero pues a lo mejor la textura y el sabor no va a ser tan agradable, digamos, ¿no? Ok. Como a lo que estamos acostumbrados. Perfecto. Pero de que se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Y el aroma? Ya vimos textura, sabor, aroma. Pues el aroma por ejemplo, el de masa madre es igual como alcanzas a percibir como notas ácidas igual, ¿no? Ok. Que también las dan Ok. las bacterias ácido-lácticas. No sé exactamente cómo describirlo, pero, o sea, sí es diferente. Es muy rico, o Oye, sea, huele muy, muy rico, la verdad. ¿qué onda con el tiempo de vida del pan en el anaquel? O sea, ¿se pudre más rápido? ¿Dura más? O sea, en comparación al pan tradicional. O quién sabe. Bueno, lo que pasa es que el pan tradicional, como tú le dices, ¿no? Que es el pan comercial, digamos, de Ajá. alguna manera. Bueno, sí, el comercial, porque tradicional sería el de masa madre, ¿no? El que se hacía en el antiguo Egipto que me estabas comentando antes de Pues es que grabar. hoy en día tradicional, o sea, Ok. ya no es lo Ya tradicional, ¿no? O no sea, es correcto. ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí en México el pan tradicional es el que encuentras en la panadería Con levadura y industrial. está hecho con levadura industrial, o sea, comercial, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, sí, lo que tú comentas, sí hay una diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el pan hecho con levadura, normalmente se le añaden aditivos, Para prolongar. conservadores para prolongar su tiempo de vida en anaquel. Y el pan de masa madre pues no lleva esto, ¿no? Entonces, pero sí, en realidad la masa madre sí le aporta un cierto elemento de conservación, ¿no? Entonces, tu pan de masa madre puede tener, si es que dura tanto tiempo, porque la verdad es que es muy rico y te lo acabas de una sentada, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea, sí le ayuda a conservar El hecho de que ya esté la miga, fermentado. ¿no? Oye, Sí le ayuda. a ver, pero quiero entender algo. Em, Tú vas a hacer un baguette, 2 baguettes. Haces tu proceso de 2 semanas de fermentación, ya tienes tu masa madre, haces tus 2 baguettes, chupi. ¿Qué pasa si al día siguiente quieres hacer otro pan? ¿Vuelves a hacer tu proceso? ¿Tienes que volver a esperar tus 2 semanas? ¿O cómo funciona esto? Pues es que en realidad la masa madre, nada más tú vas a ocupar una pequeña porción. No vas a ocupar, o sea, toda la masa madre que hiciste Pero se va a gastar en algún momento. no se gasta, o sea, no se acaba porque tú la sigues alimentando, o sea, le sigues dando agua y harina ok, para ok. que se siga nutriendo, pero aparte para que nunca se te acabe a ti, ¿no? Ok. Entonces, no se te acaba, O sea, literal literal lo que sea es un ser vivo. es O sea, un ser vivo, no la sí. dejas de alimentar. No la dejas de alimentar. Cuando ya está lista, la sigues alimentando. Algo que te puede ayudar es que tú la puedes meter al refrigerador y lo que sucede es que al meterla al refrigerador y descender la temperatura, las levaduras y las bacterias como que se duermen, como que entran en hibernación, digamos, ¿no? Entonces el calor es lo que hace. El calor, sí, claro. El calor es lo que cataliza este proceso, digamos, de fermentación, ¿no? Entonces, si tú las metes, o sea, se mantienen activas, ¿no? Si tú metes tu masa madre, que ya está activa, tiene que estar bien, bien activa, ¿no? O sea, en su punto, digamos, ¿no? Y si tú la metes al refrigerador, como que se van a dormir estos seres, estos microorganismos,
Ok. Y tú lo puedes tener ahí meses. En O sea, la verdad es que stand-by. lo puedes tener meses en stand-by, ¿no? Cuando tú ya digas, tengo antojo de hacer pan, ¿no? La sacas del refri, la despiertas, o sea, la dejas como que a temperatura ambiente para que se despierte y la vuelves a alimentar para que vuelva a agarrar fuerza y tú puedas hacer pan. Este ácido láctico, que creo que es el que le da esta acidez al sí, olor y al y el sabor, sabor. es muy importante porque estaba yo leyendo que es lo que hace que la digestión sea mejor y más fácil, y que también contribuye a una mejor absorción de minerales como potasio, magnesio y zinc, que sí, no soy nutriólogo ni doctor, pero el potasio es muy importante, sobre todo para la gente que tiene exceso de sodio, que es bueno para el sistema circulatorio, y el magnesio, que nos ayuda a regular un montón de procesos Sí. en el organismo, ¿no? Que regula el sueño, el estreñimiento y muchas otras cosas. Dolores Sí. menstruales, etcétera. Sí. Ok, a ver, entonces por eso luego los panes son más caros, los hechos de masa madre, porque es todo un proceso, no es como mezclar, voy a hacer un pan, agua, harina, sal, polvito químico, levadura, tráscatelas, no, sino que requiere un proceso Exactamente. continuo de cuidado, Exactamente. observación, Sí. medición. Ay, qué bárbaro. Sí. Qué O sea, sí, o sea, bárbaro. si tú, por ejemplo, haces tu pan con levadura comercial que compras en el súper, ese mismo día tú ya puedes tener tu pan. En cuestión de minutos, de media hora, digamos, tú ya tienes tu pan, tu masa lista para hornear y hacer tu pan, ¿no? Pero si tú usas en vez de levadura comercial masa madre, tú tienes que cuidar esa masa. O sea, no va a suceder en un día. Va a tomar hasta 2 o 3 días, que tu masa esté lista para que la puedas hornear. Ya. Porque no actúa la levadura, la masa madre, digamos, no actúa de manera instantánea, sino que tiene que crecer dentro de esa mezcla de harina y agua que haces para hacer pan. Tiene que crecer y reproducirse ahí mismo. Ok. Como que tú siembras ese pedacito de masa madre, digamos. Ok. Tú lo siembras, digamos, no es una semillita, pero tiene que crecer también ahí, ¿Y qué ahí crece mismo. esa masa madre? O sea, la masa los madre, microorganismos. se reproducen, digamos. ¿Y O sea, cuánto dijiste que tarda? pues desde un día hasta 3 días, o sea, o más tiempo. O sea, no digamos, es de que voy a hacer un pan ahorita, tráscatelas. No. Sí, o sea, lleva Tienes- bastante tiempo, o sea, horas, te digo, por lo menos un día, más o menos. Yo he hecho pan de masa madre y me toma un día entero de verdad, si no es que 2, poder hacerlo. Porque si tú le pones tu pedacito de masa madre a tu agua y a tu harina y esperas nada más una hora o algo así, o sea, no hay manera. No se puede. No se va a poder, no. ¿Cómo es que ahorita en pandemia, al menos aquí en Yucatán o en México, en México. vino el boom todo el mundo quería hacer masa madre y esto? Siendo que digo, en San Francisco ya desde hace años, yo me acuerdo que hay panaderías que solamente pan dulce, o sea, el pan salado y dulce, pura masa madre. Pero, ¿qué crees tú que fue el factor que detonó esta moda, por así decirlo, que hay ahorita? Pues sí, o sea, como tú dices, ¿no? Hay lugares donde ya existía esta cultura del pan hecho con masa madre, ¿no? Uno de ellos es San Francisco, como tú dices, pero sobre todo creo que se ve mucho en Europa, y sí, en países europeos, ¿no? O sea, Francia, Italia y demás, o sea, ya existían, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, llega la pandemia, la gente, como te digo, es un proceso que realmente requiere de mucho cuidado y atención. Y entonces pues llega la pandemia, la gente se queda en su casa, no tiene nada que hacer, empieza a tener mucho tiempo libre y entonces se dan cuenta de que es algo que pueden, o sea, igual como te comento, es algo muy sencillo de hacer, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. O sea, realmente cualquiera lo puede hacer nada más con atención y cuidado, ¿no? O sea, cualquiera, con paciencia sobre todo, ¿no? Cosa que muchos No carecemos. tienen. pero realmente, o sea, pues entramos en un periodo en el que no teníamos absolutamente nada que hacer, ¿no? Y creo que fue una manera de invertir ese tiempo, ese como que cuidado y esa atención en algo que no fuera solamente tú mismo, ¿no? Porque como Claro. te digo, es una mascotita. Y también creo se que hizo pasó eso. conciencia sobre la importancia de la salud, porque digo, no es que yo una vez estaba leyendo que se descubrió que todos estos químicos y levaduras artificiales, bueno, de acá es decir que no son artificiales, sino que son industrializadas, que le ponen a los panes de estas marcas grandes, mexicanas, internas, o sea, han visto que a lo largo del tiempo causan problemas en el intestino.
todos esos problemas que tiene la gente de 40 años en adelante, que no digieren bien, que les da distensión intestinal o no sé, Inflamación y otras cosas, inflamación. sí. Espérate, lo que tenía de los, ay, ¿cómo se llaman? Las bolitas. ¿Divertículos? Divertículo. Sí. Todas esas mucho es gracias a estas levaduras industrializadas que se lo ponen. Entonces, el comer pues un pan más sano, pues es mejor para la salud. Porque además, este proceso de fermentación, yo me imagino que tiene que ver también con que estas bacterias, microorganismos, se coman el gluten, entonces debe tener menos gluten, eso sí. Sí, o sea, sí realmente sí Es sucede. más fácil Se digerirlo. descompone de otra manera, digamos, y entonces Es más fácil para el cuerpo. Es más fácil de claro. digerir, ¿no? O sea, a ver, o sea, tampoco el pan de masa madre es un producto milagroso que, No. si tú eres diabético o tienes Bueno, es que algo. dicen que tiene bajo índice glucémico Sí, también. sí tiene más bajo índice glucémico, pero eso no necesariamente significa que va a ser idóneo para todos, ¿no? O sea, si tú eres una persona que tiene diabetes o que tiene ciertos problemas de obesidad o de salud, no porque comas o sea, no porque el pan de masa madre aporte ciertos beneficios, Más natural es que sea bueno y sano. ya significa que vas a poder comer pan de masa madre Ok, como ok, se te antoje, ¿no? No, ok. o sea, al final de cuentas sigue siendo un carbohidrato, ¿no? O sea, eso que dice libre de gluten, no es libre de No es gluten, libre de pero gluten. tiene menos gluten. Sí tiene menos Ok. gluten, pero no es libre de gluten. O sea, no es tampoco así como que algo milagroso, ¿no? La verdad es que se ha comercializado de esa manera, pero no necesariamente es así, ¿no? Y sí hay controversia, o sea, va a haber gente que te diga que es la octava maravilla y vas a encontrar otros médicos, nutriólogos que quizá te digan que no es. Entonces es más como que saber que el pan de masa madre es un pan que es más sano Sí, por exactamente. tener una levadura de un proceso natural. O sea, sí aporta, digamos, ciertos beneficios que el pan ¿Cómo comercial cuáles? no te va a dar. Como por ejemplo, como tú comentabas, o sea, ciertos nutrientes, Ajá, ¿no? vitaminas, minerales. Vitaminas, minerales. Ok. Y ciertos antioxidantes que quizá no encuentras en un pan común, sí los vas a poder encontrar en el pan de masa madre. Según Europan, vitamina B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, fosfato, tiamina, niacina, vitamina E, hierro, magnesio, calcio, fósforo, zinc y potasio. Sí, o sea, sí, como tú comentas, son muchos, ¿no? Nutrientes y vitaminas que sí se pueden conservar, digamos, en el pan de masa madre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estas mismas bacterias acidolácticas que comentábamos, lo que hacen es que como que eliminan, ¿no? Ciertas, ¿cómo decirlo? Siento que como que ya está predigerido. Lo que nuestro intestino y debería ser, aquí ya está facilitado por nuestros microorganismos o no nada que Sí, ver. o sea, así como comentábamos que elimina ciertas bacterias que son malas Ah, ok. y que van a hacer que o sea, que son malas, ¿no? Que no van a hacer que nuestra masa prospere, que nuestra masa madre prospere. También eliminan ciertas sustancias o ciertos ácidos que no son tan benéficos para nosotros, ¿no? Y producen otros que sí lo son, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí aporta ciertos beneficios. Uh-huh. Por ejemplo, también puedes encontrar antioxidantes en el pan de masa madre, ¿no? Y pues todos queremos consumir Envejecer. productos que tengan antioxidantes, ¿verdad? Envejecer dignamente. Con dignidad, exactamente. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, sí es de alguna manera como una mejor opción, Más una mejor sano. alternativa, ¿no? Sí es. Está muy interesante. La verdad es que yo sí pensé que no tenía nada de azúcar, no tenía nada de gluten, pero bueno, ahorita ya aprendí. Entonces es más como te decía hace ratito, considerar que es un producto más sano, que tiene mejor sabor, mejor textura, mejor todo. Bueno, para gustos, porque habrá quien le guste el industrial, muy válido. Sí. Y pues así, ¿no? Es un producto más sano. Uh-huh. Me gusta, o sea, me gusta mucho que sea algo que se esté como que difundiendo más o que la gente pues ya conozca, ¿no? Conozca que existe esta manera de hacer pan también. Porque realmente, por ejemplo, te puedo comentar desde mi experiencia personal, es casi terapéutico, o sea, realmente es muy bonito como que tú poder agarrar nada más algo tan básico, tan común como es el agua y la harina y poder transformarlo
en algo completamente diferente, ¿no? Sin necesidad de nada más. O sea, no necesitas nada más que agua y harina para hacer tu masa madre y después con esa masa madre, poder hacer pan, ¿no? Y creo que también eso es algo que a mucha gente le gustó en pandemia, como que se dio cuenta de este proceso natural tan bonito, y creo que fue porque igual una de las razones por las cuales empezaron a ellos mismos querer intentarlo, ¿no? Es un proceso artesanal. Exactamente, ¿no? Básicamente. Y, por ejemplo, hay países o lugares en los que se forman comunidades, ¿no? De personas que giran en torno a esto. O sea, por ejemplo, yo he leído de personas que, por ejemplo, es una señora, ¿no? Que hace pan de masa madre, ¿no? Vive de eso, es un negocio, ¿no? Vende pan de masa madre, pero, por ejemplo, a lo mejor el vecino hace otro producto y hacen intercambio, ¿no? O sea, yo te doy del pan que yo hago y tú me das de eso que tú haces, ¿no? Y así como lo hago con esta persona, lo hago con mi otro vecino y con mi otro vecino y otro vecino, y entonces se forma un lazo, ¿no? Se crea una unión, se crea una comunidad en torno al pan de la masa madre. Y eso que dicen del el pan de masa, o sea, ya estoy entrando a más técnico y más complejo, pero la verdad es que he escuchado, o sea, yo te quiero preguntar, este pan de masa madre, tú dices harina y agua, harina de trigo, pero hay de harina de trigo, o sea, ¿se puede hacer con otro tipo de harina que no sea de trigo? Sí se puede hacer de otras harinas. ¿Y cuál es mejor? Más... Ajá, perdón. Pues, o sea, por ejemplo, un pan de harina de centeno, digamos, tiene muchos más beneficios, ¿no? Por los nutrientes que tiene, ¿no? Y porque no contiene gluten. Por ejemplo, el pan de centeno Es no que el contiene es gluten. malísimo. Dicen no debemos satanizar, yo sí lo satanizo. Ajá. Yo sí lo satanizo. Pues es que hay gente que no puede simplemente consumir gluten. Es o sea, los celíacos, la gente que es intolerante, no puede consumirlo, ¿no? Pero también tienen alternativas, como es, por ejemplo, el pan de centeno, ¿no? Que no contiene gluten. Ajá. Entonces, sí puedes hacer panes de otros tipos de harinas. Pero, y de hecho es... ahorita, ¿Por qué usamos más el de trigo? Si hay otros que son mejores para la salud. O sea, el trigo es más económico, es mucho más mejor económico. en sabor. Pues es que, por ejemplo, hacer un pan de centeno Ajá. es más complicado, ¿no? Que hacer un pan de harina de trigo común y corriente, ¿no? Okay. Por ejemplo, el pan de centeno, por ejemplo, hay gente que no puede consumir nada de gluten, pero tienen la alternativa del pan de centeno, ¿no? Es mucho más cara, sí, es más cara, pero pues es una alternativa que tienen, ¿no? Porque Pero no contiene gluten. No contiene gluten. Y, por ejemplo, sí se necesita utilizar masa madre para poder hacer este tipo de panes. Oye, ¿qué esto de ese trigo rojo y que no sé qué, eso qué? ¿Qué pues escucho qué? Son harinas que no son tan industrializadas, no son tan refinadas, entonces conservan ciertas partes que componen al grano de trigo, ¿no? Como la cascarita y no recuerdo ahorita la verdad cuál es el nombre, pero conservan como que más partes de ese grano, ¿no? Entonces, estas otras partes que se eliminan en el proceso de industrialización de la harina, pues realmente juegan un papel importante porque también alimentan a estas levaduras, ¿no? Entonces no solo te dan también sabores más ricos, más como, pues más agradables, ¿no? Sino que aparte realmente son más integrales, ¿no? Entonces son mejor. Siempre un pan integral va a ser mejor porque aporta fibra y aporta otras cosas que un pan hecho completamente de harina refinado. O sea, siempre va a ser así. Y no solamente en cuanto a la salud, o sea, una cuestión de salud, sino también de sabor y de aromas y demás. O sea, mientras más entero sea el grano, mejor. Sí, tiene mejor sabor, tiene mejor todo, ¿no? Bueno, al menos en mi opinión. Claro. Pues te agradezco mucho que hayas venido a contarnos un poco más sobre pues la masa madre que no terminábamos de entender. Entonces, en resumidas cuentas, el pan de masa madre es aquel que se hizo con una masa para hacer pan. El procedimiento es una masa hecha con agua, harina, sal y levadura. La diferencia es que en lugar de utilizar la levadura en polvo que compramos en el súper, utilizamos pues levadura natural hecha por nosotros, que se llama masa madre, que es el proceso de mezclar harina con agua
y los microorganismos del estos que aire, habitan en el etc. aire. Ujú. Y lleva un proceso, no es de que voy a hacer pan, mezclo, y listo, no, sino el hacer la masa madre lleva su tiempo y también el hacer esta mezcla del pan con la masa madre también Lleva tiempo, sí. tiempo. Pero esto es más sano y es más rico en sabor, textura, olor, etcétera. ¿Entendí bien? ¿Resumí bien? Entendiste muy bien. Muchas Sí. gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? De Querer Pan Masa Madre hecho por ti, ¿dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como tania.boker.pastry. Ahí me pueden encontrar. Ahí subo algunas de las cosas que yo hago, para que conozcan también un poquito de lo que me gusta hacer. Muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima semana en un nuevo episodio de Indomable. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y hazle clic en el botón seguir en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra plataforma desde la que nos estés escuchando. Gracias por tu tiempo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Thank you and have a nice day.